casa Betania hay un resplandor, un lugar sagrado lleno de amor. Muy bien, amados, hoy tendremos entonces el tema diálogo íntimo y hablaremos acerca de la importancia de la oración. Orar es de suma importancia porque a través de la oración es que logramos entrar en ese tiempo de diálogo profundo, íntimo con nuestro Padre Celestial. Teniendo en cuenta lo que tenemos en nuestra guía, dice, había algo extraordinario que Jesús hacía cuando estaba en la tierra, que lo hacía un ser extraordinario. ¿Qué hacía? Oraba. Y había algo especial en esta disciplina espiritual que quienes estaban a su alrededor lo notaban. Observen lo que dice, por ejemplo, este pasaje de Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué fue lo que realmente llamó la atención aquí cuando los discípulos lo escuchaban a Jesús orando? Escuchaban sus palabras, escuchaban la profundidad de su conversatorio espiritual, escuchaban cómo él se comunicaba con su Padre Celestial. Y su oración era tan real, tan viva, como si Jesús tuviera la plena seguridad de que el Padre le estaba escuchando. Y es así. Y esa es precisa la manera en la que nosotros debemos aprender a orar. Esta petición, enséñanos a orar, significa entonces que es una disciplina que nosotros podemos aprender, mis amados. Es algo que nosotros podemos desarrollar, es algo hermoso y poderoso que podemos recibir durante el tiempo de este discipulado, definitivamente es aprender a orar. La oración es un diálogo continuo con Dios nuestro Padre, tal como Jesús siempre lo mantuvo. Muchos pasajes nos muestran que Jesús dedicó largas horas de su vida para apartarse a diferentes lugares y tomar tiempos para orar. Observemos algunos pasajes, por ejemplo, como Mateo capítulo 14, verso 23. Miren esto tan lindo. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, él estaba allí solo orando. Los discípulos solamente lo observaban a la distancia, sabían que cuando él se apartaba así, no los dejaba, digamos, que ellos lo acompañaran, porque él quería estar en esos momentos a solas con Dios. Despedía a la gente y se iba a buscar a solas al Señor. Qué tremendo que nosotros pudiéramos tomar el mismo ejemplo y cada vez que salimos de una larga jornada, después de haber salido del trabajo de todo el día, oye, que llegáramos a casa a tomar un tiempo para orar, para darle gracias al Señor por lo que ha significado el día y antes de ir a acostarnos, pues poder tener ese tiempo con el Señor. Marcos 1:35, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Muy de madrugada. En la primera de arriba vemos que ya era en la noche, buscó la noche para orar. En este pasaje fue que se fue de madrugada, salió de madrugada. En este pasaje de Marcos dice que salió muy de madrugada, se levantó a orar. Cada uno de nosotros puede buscar esos momentos para orar. Por ejemplo, a mí me encanta orar en las noches. Me gusta pasar tiempos donde de repente me levanto y tengo esos tiempos a solas con el Señor, cuando todo el mundo ya se ha acostado, cuando todo el mundo está durmiendo. Me gusta pasar esos momentos a solas con el Señor. Algunas otras personas buscan mejor esos espacios en la madrugada. Otro pasaje está en Lucas capítulo 5, verso 16. Dice, él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Se iba a lugares donde nadie lo estuviera presionando, donde nadie estuviera interrumpiendo este hábito tan, pero tan importante de la oración. Muy bien, vamos entonces a ver algunos elementos prácticos durante la oración. Y el primer elemento entonces que encontramos aquí es que la oración no es pública. No podemos nosotros caer en que los tiempos de oración se vuelvan algo público. Miren lo que dice este pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 5 y 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ojo, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Entonces, lo primero que nos enseña la Escritura acerca de la oración y en palabras de nuestro amado Mesías es que evitemos esos tiempos de ser vistos de los hombres, de orar para los hombres, de levantar la voz y casi que como que repetirnos un libreto, decir que cosas de memoria sin sentido o que no provengan del corazón. Entonces, lo que el Mesías está diciendo es no pierdan esta práctica íntima de la oración al convertirlo en algo público. No se permitan esos espacios porque pues a la larga vamos a terminar perdiendo la esencia de la oración. Número dos, lo segundo que Jesús nos enseña es que no son solo palabras. Mire lo que dice Mateo 6, versículos 5 y 7. Y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan, ojo, que por su palabrería serán oídos. Ojo, dice, aquí está diciendo que tengamos cuidado de que nuestra oración sean repetir y repetir y repetir palabras que piensan que por tantas palabrería serán oídos. Vamos a escuchar lo que nos dice el material a través de la lectura que nuestra amada hermana Belkis nos va a hacer en el material. Adelante, querida Belkis. Este segundo elemento a tener en cuenta durante la oración es que no uses repeticiones, que no contienen la verdadera esencia de la oración, tu corazón. Durante mucho tiempo nos enseñaron a repetir y repetir oraciones, que nos aprendiéramos de memoria, creyendo de esa manera podíamos entablar una comunicación con Dios, pero que a la larga no lograron hacerlo. ¿Por qué? Porque no es un asunto de mente, sino de corazón. Tengamos en cuenta que es muy diferente rezar a orar. Rezamos repitiendo las mismas palabras, muchas de ellas sin sentido real para nosotros. Por lo contrario, orar es abrir el corazón para sostener un diálogo íntimo con una persona. Aquí no existen frases bonitas aprendidas, sino un fluir de sinceridad sencillo y honesto delante de Dios. Esta es la manera que Dios ha diseñado para nosotros, sus hijos. Me gusta mucho cuando dice es algo sencillo y honesto delante de Dios, un fluir de sinceridad. Me gusta eso, un fluir de sinceridad sencillo, honesto delante de Dios, sin que estemos repitiendo y repitiendo palabras sin sentido. Número tres, la oración se trata de un asunto íntimo. Y cuando vemos el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Escuchen eso. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí la invitación es clara. Esta invitación que nos hace el Señor es a entrar en una habitación a solas con Dios. Ahora, esto más que algo literal, que de repente tú asignes un lugar dentro de tu casa para tener ese tiempo de oración, más que busques, digamos, literalmente un lugar, está hablando de una actitud de intimidad, que tengas la intención, que tengas una disciplina de estar a solas con Dios, que entiendas que cuando estás a solas con Dios, Dios te ve en lo secreto. Y me gusta que dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y me llama mucho la atención que no dice tu padre que oye, tu padre que oye en lo secreto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre oír y ver? Que tú puedes oír a la distancia. Alguien te pega un grito, ¡hola! Y a la distancia tú puedes escuchar el grito, pero para ver tienes que estar cerca. Así que el Padre no solamente busca escuchar lo que oramos, sino ver nuestro corazón cuando lo hacemos. Así que Él no se queda a la distancia para escuchar nuestro ruego, sino que se acerca para ver nuestro corazón. Acerca de esto, también el Salmo capítulo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, comunión íntima. Luego el Salmo 51, 6, el rey David declara, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermosa declaración y terminamos leyendo Proverbios capítulo 3, versículo 32, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Veamos a ver qué más nos enseña este principio de la intimidad a través de la lectura que nuestra amada Juli nos va a hacer. Existe una palabra en el idioma hebreo que traduce intimidad y es la palabra sod, que significa comunicación confidencial.
dándonos a entender que en la oración Dios quiere tratar asuntos confidenciales con nosotros. Es como un encuentro privado entre nuestro corazón y el corazón de nuestro Padre. Las implicaciones de la palabra sod, intimidad, son estas. Planes que se hacen en privado antes de contárselos a otros. Planes secretos, comunicación secreta o confidencial, reunión, círculo. Al aplicar este principio durante el tiempo de oración sería este: reunión de amigos íntimos con los que se comparte un asunto confidencial. Teniendo en cuenta esto, cada vez que planees la intención de tomar un tiempo para orar, recuerda que se trata de un encuentro íntimo entre dos amigos muy cercanos, Dios y tú. En Casa Betania creemos que pasar buenos tiempos en intimidad con Dios como familia produce un fuego maravilloso que contagia e irradia, transformando todo a nuestro alrededor. Te animamos a estar atento a la agenda que hemos programado para que asistas con tu familia a nuestros tiempos de intimidad con Dios, a los cuales hemos llamado inmersión, es decir, tiempos de intimidad confidencial. Hay muchísimo más por aprender acerca del poder de la oración. Sin embargo, te estamos mostrando lo que es necesario que sepas por ahora acerca de esta importante práctica espiritual y privada. Poco a poco, el Espíritu Santo te irá enseñando muchísimo más de esta comunicación confidencial llamada oración. Y me quedo con esta aplicación de lo que es sod, de lo que significa la palabra sod en hebreo, que traduce intimidad. Reunión de amigos íntimos con los que se comparte un asunto confidencial. Si pueden subrayarlo en su material y tenerlo en cuenta para que recuerden a la hora de entrar a ese tiempo de inmersión espiritual, recuerden que la oración de intimidad es una reunión de amigos con los que se comparten asuntos confidenciales. Dios quiere revelar secretos profundos a nuestro corazón en nuestros tiempos de oración, y obviamente también espera que nosotros le podamos confiar a Él nuestros asuntos más íntimos y secretos. Muy bien, entonces, ¿cómo debo orar? ¿Cuál es la manera correcta para orar? Basados en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, donde se encuentra ese modelo de oración conocido como el Padre Nuestro, pero nosotros vamos a aprender algunos principios allí muy importantes y poderosos. Por lo menos 5 cosas que el Maestro nos enseñó a través de este modelo de oración. Ojo, quiero aclarar que el Padre Nuestro nunca fue enseñado por el Mesías como algo para estar repitiendo y repitiendo sin sentido, sino que nosotros debemos encontrar el tesoro que está escondido en este modelo de oración, porque Jesús dijo, ustedes deben orar así, y comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así que al declarar estas primeras palabras, Jesús nos está hablando del principio de la paternidad a tener en cuenta durante nuestros tiempos de oración. Voy a pedirle a nuestra querida Lady que nos ayude a leer lo que nos enseña el material sobre este principio. Adelante, Lady. El extraordinario mensaje que Jesús trajo a la tierra comenzó con esta poderosa declaración: Dios es vuestro Padre. Muy pocas veces en la historia de la Escritura se mencionó que Dios fuera Padre y que a su pueblo nos llame su Hijo. Y esta es una de las cosas maravillosas que podemos tener en cuenta en el momento de acercarnos a Dios a través de la oración, llamarle Padre. La paternidad de Dios es algo que podemos disfrutar gracias a la obra maravillosa que Jesús realizó en el madero. Nos acercó a Dios, convirtiéndonos en hijos mediante la adopción de nuevo pacto. En nosotros, en el nombre de Dios es santificado. En la obra de los hijos, el nombre del Padre permanece a lo largo de las generaciones. Somos nosotros la expresión del amor de Dios Padre manifestado en la tierra. Aleluya, así es. Nosotros somos la continuidad del nombre de Dios en la tierra. Sobre nosotros está el nombre de nuestro Padre Celestial. Así como ocurre en lo natural que los hijos llevan el apellido de sus padres, pues en este caso no llevamos solamente el apellido, sino el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que la paternidad es la extensión de una comunidad, la extensión de una compañía, la extensión de una hermandad en la tierra. Todos nosotros somos hermanos, hijos por adopción de Dios nuestro Padre. Así que agradecerle a Dios por su paternidad y porque su nombre se santifique a través de nosotros como hijos, pues es algo que definitivamente
se debe tener en cuenta durante nuestros tiempos de oración. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El segundo principio poderoso que debemos tener en cuenta a la hora de orar es enfocarnos en el reino y en la voluntad de Dios. Repito, en el reino y la voluntad de Dios. Voy a pedir a mi querida hermana Constanza que nos ayude con la lectura que nos guía el material. Adelante, Constancita. De esto se trata la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Un rey y sus hijos estableciendo un reino sobre la tierra, un reino que obra en la voluntad de cada persona. No es posible la expansión del reino de Dios si en el corazón de sus hijos no hay un determinante, hacer la voluntad de Dios. Esta es una verdadera razón por la cual doblar las rodillas delante de Dios en oración. Señor, enséñanos a hacer tu voluntad en el permanecer en oración, que vamos dejando a un lado nuestra propia voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, su determinante principal fue hacer la voluntad del Padre. En oración, pidamos que nos sea revelado el valor tan poderoso que tiene la obediencia y de los enormes beneficios que ésta tiene para el provecho nuestro y del reino. Maravilloso reino y voluntad. Y es que no pudiéramos nosotros saber que la voluntad de Dios se está expresando en nosotros si no somos conscientes del reino de Dios en nuestras vidas. Y la oración, sin lugar a dudas, es la que nos sumerge dentro del reino de Dios. ¿Cómo? A través de la comunión, a través de la intimidad con nuestro Padre. Así que Jesús en este modelo de oración nos está diciendo, sean sensibles al reino de Dios y sean sensibles a la voluntad de Dios. Ojo, solo quien está en el reino de Dios puede estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Repito, solo quien es consciente del reino de Dios está abierto a hacer la voluntad de Dios. Y me gustó algo que estaba leyéndonos Constanza ahora, cuando esta frase, cuando dice, es el permanecer en oración, que vamos dejando a un lado nuestra propia voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Uy, es en la oración, claro. Por eso entendemos a Jesús cuando le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de dolor. Él oraba ahí en Getsemaní, Señor, no permitas que yo tenga que beber este cáliz de amargura. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al ser consciente que estaba caminando en el reino de Dios, tenía que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Uy, amados, ¿cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Y sobre todo cuando esta voluntad hace que se nos complique un poquito la vida. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Es la frase que continúa en la oración modelo. Otra versión dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y por eso esto tiene que ver con la gratitud y la provisión. No solamente la provisión que Dios pone en nuestra mesa, ojo, sino el que tengamos gratitud para con Dios al agradecerle por esa provisión que Él ha puesto sobre nuestra mesa. Adelante, mi querido Cecita. Danos hoy nuestro pan cotidiano, gratitud y provisión. Al venir delante de la presencia de Dios, es muy importante reconocer que en Cristo ya somos y estamos bajo bendición. Sin embargo, el tener un corazón agradecido con Dios nos lleva a expresarle nuestra alegría por el pan que diariamente Él provee para nosotros. Somos sus hijos y la palabra nos enseña que Dios tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Así que cuando oramos, no lo hacemos como pidiendo por misericordia un bocado de pan, sino que agradecemos por la inmensa provisión que permanentemente nuestro Padre ha servido en nuestra mesa. Mira esta última parte que César nos estaba leyendo. Así que cuando oramos, no lo hacemos como pidiendo por misericordia un bocado de pan. Eso me llama mucho la atención. No es por misericordia, Señor, por favor, un bocado de pan. No, sino que agradecemos. Esto me gusta por la inmensa provisión que permanentemente nuestro Padre ha servido en nuestra mesa. Ese es otro enfoque de oración. Entonces no estamos pidiendo como si fuéramos mendigos un bocado de pan. Estamos agradeciendo como hijos la inmensa provisión que Él ha servido en nuestra mesa.
Miren, algo que nosotros hacemos cada vez que tenemos la oportunidad de consumir nuestros alimentos es darle gracias a Dios. Padre, gracias por estos alimentos, y siempre provee para cada uno de nuestros familiares, para nuestros hijos, donde sea que esté en nuestra familia, siempre provéeles a todos ellos, y agradecer por todo lo que el Señor pone en nuestra mesa. Ese, en definitiva, es algo que define, como estaba diciendo, es algo relevante que debe estar presente en nuestros tiempos de oración. En definitiva, esto debe permanecer cada vez que nosotros oremos, darle gracias a Dios por la inmensa provisión que ha servido para nosotros. Y continuando con esta oración modelo, dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En este momento de la oración hay un elemento súper importante, como lo son los otros, obviamente, y es el principio de el perdón. Jesús dijo: cuando estén orando, pídanle a Dios que les perdone sus ofensas, dice otra versión, que les perdone sus deudas, pero amárrense diciendo: Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores, a nuestros deudores. Así que lo que está bien para mí pedírselo a Dios, pues también está bien para los demás, que yo le pida a Dios y que les otorgue el perdón a los demás. Si yo estoy pidiéndole perdón a mi padre, pues está bien que yo otorgue el perdón también a otros. Amada pastora Amparo, ayúdanos entonces con la lectura del punto 4 que corresponde al perdón. Adelante. Nuestros pecados que un día ofendieron la gloria de Dios, hoy han sido borrados gracias al perdón que se nos otorgó por la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces, mientras nos acercamos a Dios en oración, suelta perdón para cada una de las personas que en el pasado o en el presente te son causa de molestia, ofensa y dolor. La gracia del perdón te libera en dos vías: el saber que fuiste perdonado y el hecho de que puedes perdonar a otros. No cierres tu corazón solo porque éste siente dolor. No apagues tu alma contra las personas, aunque hayan sido de extrema molestia para tu vida. Dale gracias a Dios en oración, porque siempre encontrarás perdón en Él, y pídele que mantenga continuamente un perdón en ti para cada persona que te rodea. Y me quedo con esta parte, llegando hacia el final de la lectura que estabas haciendo. Dice: no cierres tu corazón solo porque este siente dolor. Mira esto: no apagues tu alma contra las personas, aunque hayan sido de extrema molestia para tu vida. No apagues tu alma, porque la falta de perdón es apagar el alma. Así que lo que el Señor nos está enseñando a la hora de orar, si te acuerdas de alguna persona que te ha sido causa de molestia o de dolor o de angustia, en ese momento suelta perdón sobre esas personas. No dejes que tu corazón tan especial, que es el conducto a través del cual nos comunicamos con Dios, pues se contamine, porque puede ser que la otra persona esté feliz de la vida donde se encuentra y uno aquí amargado con esa ofensa clavada y atravesada en el alma. No, suelta perdón. Y así como lo dijo el Mesías: perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Muy bien. Y vamos al punto número 5. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y aquí tiene que ver con el principio de la protección, el elemento protector por el cual Jesús nos enseñó también a tener en cuenta durante los tiempos de oración. Y voy a pedirle a nuestra amada hermana Yolima que por favor nos lea ese punto 5 tan interesante. Adelante. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Las escrituras nos enseñan que la tentación es un asunto interno con el que debemos tratar. No se trata de circunstancias alrededor de nuestras vidas, sino de pensamientos dentro de nosotros que al perder el control nos pueden llevar a causar terribles maldades. Al orar, pide a Dios que te dé dominio propio para permanecer lejos de la tentación. Una de las evidencias del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es la templanza. Con ella podemos aprender a decir no. Cuando debemos decir no, Dios ha prometido protegernos de todo mal mientras permanezcamos centrados en Él. Tu gran peligro no vive fuera de ti, sino dentro de ti mismo. Es por eso que permanecer en oración nos hace fuertes para vencer el secreto de Dios, lo que podría destruirnos públicamente.
Qué lectura tan interesante, y fíjense que hay muchas cosas aquí a tener en cuenta, porque nos está diciendo que la tentación es un asunto interno con el que nosotros lidiamos. Cada uno de nosotros lidiamos con la tentación, porque Jesús está diciendo aquí, no nos dejes caer en tentación. Así que la tentación, según las palabras de nuestro amado Mesías, no es algo que pueda venir de afuera, no es de los peligros de afuera, sino que la tentación es algo que se produce adentro de nosotros. Y ella leía en la parte final cuando decía, tu gran peligro no vive fuera de ti, sino dentro de ti mismo. El ceder, obviamente, a estas tentaciones nos puede llevar a causar terribles maldades. Por eso dice, en la medida en la que no me dejes caer en tentación, de esa misma manera me libras del mal. Fíjate que el que seamos librados del mal o librados de la maldad, como dice otra versión, es en respuesta a que le pidamos a Dios, no nos dejes caer en la tentación. Ayúdanos a vencer en la oración aquellos asuntos dentro de cada uno de nosotros que todo el tiempo nos están empujando a hacer lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Fíjense, amados, que aquí encontramos en estos 5 principios, 5 elementos, lo que Jesús nos quiso enseñar a través del modelo de la oración del Padre Nuestro. Ahora, alguien me preguntaba en alguna oportunidad, pastor, o sea que entonces no podemos nosotros orar con el Padre Nuestro. Yo diría sí y no. ¿En qué sentido? Sí, sí, si tenemos claridad, como lo estamos explicando ahora, de lo que significa en realidad el Padre Nuestro, estos 5 principios o 5 elementos, pues en la medida en la que vayamos orando con la ayuda del Padre Nuestro, pues tengamos en cuenta cada uno de ellos. Ahora, lo que no puedes hacer o no podemos hacer es simplemente repetirlo por repetirlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, bla, 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 bla. No, eso es lo que Jesús dijo, no usen vana palabrería, no utilicen una oración, un modelo de oración tan poderoso como ese para simplemente repetirlo y repetirlo y repetirlo sin sentido. Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos a tener en cuenta? Número 1, la paternidad. Recuerden, la paternidad es clave cuando oremos, siempre referirnos a Dios como Padre. Así que tú puedes comenzar una oración, Padre, gracias Señor por este día. Padre celestial, Padre nuestro, Padre mío, Padre de todos. Gracias papá, gracias papito lindo, como lo quieras expresar delante de Él. Número 2, el reino y voluntad. Venga a nosotros tu reino, Señor. Que tu reino venga a mí, que tu reino venga a mi mente, que tu reino venga a mi corazón, que tu reino gobierne mis acciones, gobierne mi conducta, de tal manera que yo pueda centrarme en hacer tu voluntad. Número 3, darle gracias a Dios por la provisión que pone diariamente en nuestra mesa, agradeciéndole como hijos, porque Dios es generoso para con todos nosotros. Número 4, recordar a aquellas personas que nos han ofendido y soltar perdón sobre ellos y no seguir cargando con eso. Y número 5, como estábamos compartiendo en esta parte final, la protección. ¿Protección de qué? De tentación y de maldad. Y de esa manera vamos a disfrutar de la oración. No como algo, repito, para estar declarando y declarando y repitiendo y repitiendo y repitiendo sin sentido, sino que la oración debe ser algo que tenga sentido, un fluir espontáneo en la vida de cada uno de nosotros. En sus materiales dice, tengan un momento con su mentor para orar juntos y poder aplicar estas 5 cosas a través de la oración y pidan al Espíritu de Dios que les guíe durante el entrenamiento a sacar el mejor provecho de los tiempos de estar a solas con Dios. Y podamos nosotros decir finalmente, Señor, enséñanos a orar. ¿Puede decirlo ahí conmigo, por favor? Señor, enséñanos a orar. Gracias, gracias, Padre, en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.